gusto es todo el mío. Les deseo unos muy buenos días a todos y estoy muy feliz de inaugurar este encuentro nacional virtual. Por supuesto, al empezar la jornada, quiero saludar muy especialmente a las personas que participan de este espacio en representación de cada uno de los proyectos que ha sido seleccionado en la primera convocatoria del Fondo Diálogo y Apoyo Colaborativo DAC. Muchas felicitaciones a ustedes y a las organizaciones o instituciones a las que representan. Empezamos esta etapa con muchas esperanzas en el trabajo y el aporte que van a realizar. También quiero agradecer a las y los panelistas que nos acompañarán en estos días y por supuesto a Martín Pérez y a José Luis España de Solidar y a nuestra colega de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, Amila Reynolds, quienes han estado trabajando estrechamente con sus equipos para hacer posible este espacio que iniciamos hoy. Este encuentro, al igual que el proyecto en el cual se origina, es una posibilidad para el intercambio y aprendizaje horizontal en el que esperamos que todas y todos puedan empezar este proceso de fortalecimiento mutuo desde su importante rol y aporte como ONG, fundaciones o redes de ONGs. En mayo de este año, desde la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, lanzamos la primera convocatoria del Fondo DAC para impulsar a los diferentes actores sociales, al Estado, a la sociedad civil, empresa y academia, para que puedan sumar fuerzas y conocimientos para plantear soluciones a los desafíos del país, de los cuales tenemos muchos. La perspectiva ha sido que estos planteamientos sean innovadores y que también estén basados en la investigación, el análisis y la evidencia. Buscamos aportar a que sean las bolivianas y los bolivianos en procesos muy participativos con estas instituciones quienes planteen los caminos a seguir para responder a que hemos denominado como asuntos clave para el desarrollo. O sea, gobernabilidad, desarrollo económico, cambio climático y medio ambiente. Por supuesto, en el marco de nuestro actual contexto, hemos priorizado también proyectos que planteaban medidas destinadas a enfrentar el COVID-19 y sus consecuencias. Apoyar el fortalecimiento organizacional de sus instituciones desde su diversidad y características propias es una apuesta clave con miras a lograr la sostenibilidad de sus esfuerzos para la construcción de un desarrollo inclusivo, comprometido con los valores democráticos y con el pleno ejercicio de los derechos humanos. Sin duda, hoy más que nunca, en un contexto tan cargado por adversidades y desafíos, debemos sumar fuerzas para avanzar en un desarrollo inclusivo y sostenible. Avanzar por esta ruta requiere un compromiso individual y colectivo con la democracia. Nos demanda también acciones que contribuyan a generar puentes y espacios que permitan que la pluralidad del país se encuentre, se vea reflejada y dialogue para construir políticas donde todas y todos se reconozcan como iguales y nadie quede atrás. Este desafío nos involucra a las y los ciudadanos, a la sociedad y al Estado, y especialmente a las ONGs como promotoras de la articulación de la diversidad del país, entendiendo que mi experiencia necesita de la tuya. Espero que tengan un encuentro muy fructífero y les deseo el mayor de los éxitos a cada uno de los proyectos. Gracias por su atención y muy buenos días. Gracias a todos. Y hemos escogido este tema no solamente porque es el eje del proyecto DAC, sino porque ustedes compartirán algunas apreciaciones y miradas que tiene la sociedad civil
del cual son parte las ONGs, pero no son todas, sobre las ONGs y fundaciones. A veces nos ven como ejecutoras de proyectos y creo que nos estamos también transformando un poco en eso por las circunstancias, pero en realidad el ADN de las organizaciones sociales, de las ONGs, es el proceso democrático. Somos parte de la sociedad civil, no somos toda la sociedad civil, somos parte de la institucionalidad democrática del país y obviamente un proceso democrático en el cual hemos ido contribuyendo con sus aciertos, sus desaciertos, también está vinculado al desarrollo. Entonces vamos a hacer un poco de diálogo sobre eso. El diálogo va a ser un diálogo plural, por eso la constelación de nuestros invitados y de nuestra invitada. Vamos a tener miradas diversas, porque así es un proceso democrático, y vamos a tener también un diálogo constructivo, propositivo, para lo que se viene adelante. Bien, Margarita, quiero apelar un poco a toda tu trayectoria de años de trabajo en las ONGs y también desde fuera de las ONGs, en distintos roles y mirando el proceso de construcción democrático desde distintos ángulos. Estamos a punto de cumplir 40 años, ¿sí? Como proceso democrático. No es un proceso, digamos, en términos de históricos bastante joven, dinámico, ha tenido sus avances, también tiene sus puntos críticos y obviamente hay una serie de hitos, ¿no? Desde la propia recuperación de la democracia, la participación popular, la Constitución del 2009, el 21F, es decir, uno puede como anclar ciertos mojones. En esta mirada de largo aliento, Margarita, ¿cuáles, desde tu punto de vista, crees tú que son los aportes más destacados? Y aquí quiero apelar un poco a tu capacidad de síntesis, no solamente de la sociedad civil, sino particularmente de las ONGs bolivianas, ¿no? ¿Dónde están los aportes más importantes? Pero también, ¿dónde crees tú que han estado las fallas para recoger aprendizajes? Considerando que en términos generales las ONGs tienen como paraguas, digamos, en términos de misión, la defensa de los derechos humanos, la constitución de estados democráticos. Margarita, nuevamente gracias y te escuchamos. Primero, agradecer por la invitación a esta posibilidad de diálogo con personas, algunas conocidas como Marlene, que es un gusto volver a verla, y personas como de nuevas generaciones dentro del mundo de las ONGs. En principio, decir que nosotros, como parte de la sociedad civil, hemos venido contribuyendo dentro de nuestras acciones en las ONGs para la democratización en Bolivia y en la región. Y por eso me he permitido armar este detalle de proyecciones desde una mirada retrospectiva, intentando dar respuesta a aquello que también se nos ha consultado. Así que para pasar, paso acá, ¿no? Me he permitido pensar primero en que debo hablar de algunos antecedentes y, como bien remarcaba Martín, hay hitos importantes en los que hemos participado como actores de la sociedad civil desde las ONGs y las redes, por supuesto, tanto en el ámbito nacional como con incidencia también en los ámbitos regionales. Una de estas, como marcada de hito, es la primera marcha por la tierra y el territorio, según mi opinión, porque tiene otros elementos de antecedentes que los voy a exponer. En la etapa neoliberal, también llegamos a una etapa neoliberal en la que acumula el gobierno de aquel entonces una serie de propuestas que venimos trabajando durante los años previos y que se convierten en elementos a partir de que el Estado trabaja participación popular y reforma educativa. Y posteriormente tenemos un cambio de escenario con el gobierno del MAS y frente a la situación actual, que la voy a problematizar un poco,
creo que hay un rol hacia el futuro. En lo que corresponde a los antecedentes, quisiera ser breve, pero hay un marco general, generacional también, en el que las dictaduras militares en el continente están presentes desde 1964. Periodo que dura hasta los años 80, 82, 83, con la presencia del Plan Cóndor. Y una dictadura justamente es la que deroga cualquier posibilidad de tener libertades individuales, de asociación y de presencia, por supuesto, no solo de los partidos políticos, sino también del derecho al sufragio, a la representatividad, etcétera, que son elementos importantes para sostener la democracia. Entonces, y en estas dictaduras, durante todo este periodo, lo que existe es el exilio, persecución, hay detenidos políticos y también cierre de universidades. Es en este trayecto que muchos salen al exilio, se generan intercambios de opiniones, experiencias, hay estudios universitarios y entre el norte y el sur, lo llamo así, que en realidad es básicamente países europeos, se crean grupos de solidaridad de pares norte-sur, pares sindicales, pares de iglesias, y se consolidan comités de apoyo, que no es solamente el caso boliviano, sino también tenemos desde Centroamérica hacia el sur, se van consolidando grupos de apoyo para que los países superen a las dictaduras e iniciemos los procesos democráticos. En el caso boliviano, durante las dictaduras, también tenemos lo que es el pacto militar campesino y también, por supuesto, la desaparición de la Central Obrera Boliviana, o diremos la clandestinidad de la Central Obrera Boliviana, al igual que la clandestinidad de los partidos políticos. Entre los antecedentes de respuesta que se van construyendo en este trayecto de pares, tanto en el país como, voy a dar algunos ejemplos, pares de sindicales de trabajadores que es el caso de Suiza, de la Acción Obrera Suiza, por ejemplo, o en el caso de profesores, hay la Federación de Maestros, tanto de Suiza, de Holanda, que se van conformando en términos de acuerdos, y estos se van convirtiendo en propuestas para recuperar no solamente la democracia, sino instalar experiencias en el país de apoyo para que exista participación, la construcción de organizaciones, etcétera. ¿Con qué nos muñimos en ese momento, tanto en la región como en el país, que luego se va trascendiendo en el trayecto y en el proceso? Primero hay una militancia, por supuesto, no solamente militancia partidaria, sino una actitud militante por la intención de construir la democracia y fortalecerla. Acá también tenemos con un apoyo central que es de educación popular, con todos los planteamientos de Paulo Freire, donde el tema central es cómo, en este caso, decíamos, el oprimido asume un rol como sujeto de la historia, revisa su realidad y la transforma. Por eso Paulo Freire dice que todo acto educativo es un acto político, y con esa concepción militante tomamos acción en los procesos educativos, tanto en las comunidades rurales como en los barrios. Y acompañados de la comunicación popular y reforzados con todas las propuestas que trae Kaplún, que en el trayecto es comunicación popular, cultura y conflicto, porque en estos encuentros, en esta presencia de comunicación, no solamente hay que trascender sobre los medios de comunicación masivos, tradicionales, sino cómo construimos procesos comunicativos con distintos instrumentos que se vinculan con la radio, la cartilla, el video,
las acciones en la zona. Entonces, cuando hablamos de educación como el sujeto en su propia historia, participación y comunicación, englobamos todos estos planteamientos dentro de lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. A partir de esto, nuestra defensa es por los derechos civiles y políticos como primera instancia. Derecho a la vida, a la participación, a la organización, a la libertad de opinión, a la no violencia. En este trayecto es que vamos construyendo, además, procesos que nos permiten no solamente tener la educación como práctica de la libertad, que cometimos errores en las que muchas ONGs se quedan simplemente con las técnicas para garantizar la participación, pero, o la consolidación de organizaciones, pero no hay una vinculación con los procesos productivos. Y es la realidad la que nos sacude en los años 83, 86, 96, que nos obliga a entrar a la discusión sobre educación y producción. Cuando digo la realidad, es ejemplo, son las sequías y las inundaciones en el ámbito, en los espacios andinos, y donde nosotros, como ONGs, porque el Estado no está presente para dar las respuestas, innovamos conceptos y enriquecemos de metodologías a estos procesos de educación y producción. Hay un actor central en todo este proceso, que son mujeres, que a partir de la producción, a partir de su presencia en los barrios, está siendo invisibilizada, pero nuevamente dentro de los procesos de producción se reconoce como actor directo de los procesos productivos, y entonces se empieza a dialogar sobre la importancia del género, del empoderamiento. Ya se había trabajado salud sexual y reproductiva, pero con un ámbito básico de lo que era violencia intrafamiliar, y se incorporan todos estos elementos dentro de lo que es violencia intrafamiliar, violencia como un acto fundamentalmente patriarcal visto en la sociedad y todas las características de violencia. Luego, esta combinación de medios en procesos educativos, comunicativos, se van enriqueciendo no solamente con las metodologías y los instrumentos en la comunidad y en el barrio, sino estos se van incorporando dentro de los medios masivos, y porque vamos construyendo alianzas a partir de los actores de la sociedad civil que van combinando acciones. Un elemento muy importante que hasta ahora necesita ser reforzado es la investigación-acción, que se trae junto con la propuesta de educación popular, pero que fundamentalmente busca que el actor principal sea ese ciudadano, ese sujeto, hombre, mujer, joven, que participe a partir de diagnosticar su realidad, realizar trabajos de mapas, etcétera, combine su mirada sobre la realidad y genere propuestas de cambio, sea propositivo, parecido a lo que se vio en la obra, pero ya como un proceso dialogante entre los distintos actores. Un elemento interesante son los centros documentales, con los que aporta, en este caso, las ONGs, y son centros documentales de carácter temático. Tenemos centros documentales con fuerte dosis en educación, con fuerte dosis en género, que se van trascendiendo para la educación dentro de las universidades o para las prácticas específicas que se van constituyendo en términos de talleres, etcétera. Y el teatro popular, por supuesto, y podemos entrar a ver todas estas combinaciones. Entonces, hay una participación en organización, participación y toma de decisiones como un elemento importante dentro de lo que se llama educación, comunicación y conflicto. Hay coordinaciones norte-sur, hablo desde lo que es el ámbito local, y también las organizaciones
en este caso cooperantes, van asumiendo la corresponsabilidad con las organizaciones no gubernamentales y en el país vamos constituyendo las redes, que son también redes temáticas. Entonces tenemos redes de género, por ejemplo, donde están las tradicionales ONGs, como es el CIDEM, como es IFIS en Cochabamba, las Juanas en Sucre, podemos ir dando varios otros nombres, o las católicas por el derecho a decidir, todas se van constituyendo en una red en torno de la coordinadora de la mujer hasta ahora presente, o tenemos las redes de UNITAS, donde fundamentalmente se van trabajando desde los temas de producción, el crédito, dentro de un concepto fundamental que es el derecho a la participación y, por supuesto, la representatividad, la alternancia en el poder de las direcciones sindicales, etc. Cuando hablamos de un hito importante que se da post los 80s, en realidad, como vemos acá, en 90, es que existe un cuestionamiento con la presencia justamente de los hoy pueblos del Oriente, indígenas de pueblos bajos, que con su presencia en el espacio gubernamental de toma de decisiones, que es la ciudad de La Paz, hacen presencia para decir no solamente estamos presentes, sino tenemos derecho a la vida, derecho a la tierra, derecho al territorio, somos ciudadanos. Y hay un encuentro formidable entre ONGs a partir de estos procesos de diálogos previos para que se convierta en el hito, la marcha del territorio y dignidad, que permiten, como ustedes ven en el mapa, ver el mapa desde sus distintos espacios, ver la riqueza de la diversidad, trabajada desde distintas instancias de investigación. Aquí participa mucho CIPCA, a partir de Javier Albó, participa Sidebeni a partir de Zulema Alem, participa gente de CEGIS con todos sus planteamientos de mirada de los pueblos bajos. Y esto obliga a cuestionarnos no solamente el derecho sindical comunitario, que era una de las cosas que se trabajaba, sino entra en discusión sobre la presencia de la población indígena, sea de los pueblos andinos o de los pueblos bajos, quiero decir orientales, en el que se debe hacer un respeto a sus propias organizaciones. Y ahí nacen una serie de discusiones metodológicas sobre lo que es el testimonio oral, y ahí tenemos a Silvia Rivera con el TOA y otra presencia de ONGs. Este hito permite y alimenta posteriormente a que, y aquí voy a volver primero antes, a que empecemos a discutir sobre la importancia entonces de los procesos educativos dentro de una mirada de educación, pero respetando la diversidad. En la etapa neoliberal resulta que habíamos hecho una incidencia dentro del sistema gubernamental que se apropia Goli y crea lo que es el Ministerio de Desarrollo Humano con la Secretaría de Educación, Asuntos Étnicos, Género Generacionales, y por supuesto ahí ingresan todos los temas que traíamos hacia atrás. ¿Qué pasa luego? Hay un cambio de escenario, pero producto de este cambio de escenario tiene un antecedente que es sumamente importante, que también en el que participamos como sociedad civil. Es la Asamblea Constituyente de Bolivia, que en el 2006 nos corresponsabilizamos, distintos actores de la sociedad civil, para generar propuestas en torno a esta nueva mirada de lo que sería un Estado plurinacional. Entonces, desde tu experiencia, desde todo ese trabajo que ustedes vienen desarrollando y además desde la mirada de Santa Cruz, queríamos consultarte cómo ves tú
¿O cómo crees tú que estos movimientos urbanos perciben a las ONGs? ¿Sí? Están en la pantalla, las perciben como organizaciones que se están transformando a la par de estas transformaciones que estamos viviendo en el país, o están como que un poco rezagadas, o más bien están tomando un liderazgo en estas nuevas agendas. Y también, si tú percibes una conexión entre este mundo nuevo de formas de participación y también esta institucionalidad que representan las ONGs. ¿Esta conexión es natural? ¿Esta conexión a veces es dificultosa? ¿Hay encuentros? ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Y pues yo cierro acá mi micrófono para que tú puedas compartir tu experiencia, tu lectura en 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles el privilegio de participar aquí con semejante grupo de personas. Yo no tendría problema en cederle unos minutos más a Margarita porque ha sido sumamente educativa e interesante su contextualización para que somos más pichones en este tema. Realmente una panorámica así es muy interesante. Espero poder aportar yo también desde esta mirada, como tú dices, más mi ámbito de batalla, no en el sentido bélico ni violento, sino de lucha, es el urbano y es el contemporáneo. Y creo que, y además creo que por eso también me ha invitado, creo que la mirada desde Santa Cruz es bien complementaria y es bien distinta a la del resto del país, por una serie de razones. Y aquí no voy a empezar con el lamento cruceño, ¿eh? Pero sí reiterar y tratar de hacer entender sobre todo es una mirada hacia nosotros mismos. Nosotros mismos en Santa Cruz tenemos una profunda, inacabada discusión sobre quiénes queremos ser y qué rol jugamos en el país. Ahora mismo la discusión está horriblemente exacerbada, pero es una discusión que hay que seguir y en la que hay que aportar. Y particularmente en el caso de las ONG, y lo quiero mencionar por esta mirada, esta lectura tan interesante que hacía Margarita anteriormente, y es que es bien distinta en Santa Cruz la figura, por distintas razones. En primer lugar, nosotros, por nuestra historia de haber pasado de pueblo perdido en el monte y de parar a los bandeirantes más o menos, habernos incorporado en el Estado moderno, siempre más o menos ha sido el hábito no esperar mucho del poder central y resolver, en algunos casos desde la sociedad civil, un montón de temas. Es la historia un poco de las cooperativas, de servicios públicos, etc. Por lo tanto, nuestra relación con el poder siempre ha sido bien particular. Cuando no de los pelos, bastante tortuosa, es decir, nunca ha sido una relación que consideremos, por lo menos desde mi punto de vista, muy sana. Y por lo tanto, también el desarrollo de nuestras ONGs, y voy a adscribirme, digamos, a una definición de ONG bastante más amplia, ¿no? Como ONG, fundación, todas las formas de sociedad civil organizadas en las que, sin importar, digamos, de dónde o cómo logran obtener recursos, pero claramente estamos hablando de sociedad civil no gubernamental en sus distintas estrategias y facetas, ¿no? Y ahí quiero hacer notar lo siguiente. En Santa Cruz es muy complicado, por ejemplo, llegar o ser beneficiario o siquiera poder participar muchas veces en convocatorias o en concursos de fondos que ponen a disposición agencias de cooperación internacional. Y esto, insisto, no se trata del lamento de que somos unos pobrecitos de nada, sino que tiene que ver con dos cosas. Uno, el hipercentralismo de nuestro país que se exacerbó con este último gobierno, ¿no? Fueron 15 años de aún mayor centralización, pese a que teníamos Constitución, ley Andrés Ibáñez, y todo este marco regulatorio, en realidad se centralizó más y la cultura, nuestra cultura de organización y todo, también sufrió, porque nuestras instituciones regionales también se siguieron el ejemplo, ¿no es cierto?, y se convirtieron en centralizadoras y acumuladoras de poder político, y para cumplir con ciertas normas lo que se hizo fue cooptar
a las entidades bajo TV, a las entidades territoriales de representación, etcétera, y se terminó de echar a perder la manera en que nos relacionamos. Entonces, ya desde ahí es bien distinto. Yo cada vez que José Luis España u otros amigos me piden ir a trabajar en este tipo de fabulosas reuniones a La Paz, antes de que estuviéramos en pandemia, siempre me llamaba muchísimo la atención. Para mí como un mundo nuevo ir a donde está pasando todo en La Paz. Es como nuestra Nueva York en términos del resto del mundo. Es decir, no se puede no pasar por La Paz, y García Linera empeoró muchísimo esto, no se puede, sin pasar por La Paz, acceder a cooperación de una agencia holandesa para el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos que pasar por La Paz. Y en estos tiempos eso no tiene sentido. Esa lectura que hacen muchas de las, por ejemplo, agencias de cooperación, no tiene que ver con coincidencias políticas necesariamente, sino con una mala lectura estadística, me parece a mí. Cuando se ven los índices de desarrollo humano por departamentos en el país, dicen, Santa Cruz tiene como departamento, ¿no es cierto? O incluso como ciudad, como municipio, tiene un promedio superior. Vamos donde está la pobreza, ¿no? Y no se hace una mínima desagregación, ni se toma en cuenta las características de nuestra región o nuestro departamento o de nuestro municipio. Si uno desagrega, por ejemplo, la Santa Cruz municipio por distritos, va a ver que tenemos distritos que tienen índices de desarrollo humano más bajos que Potosí o que aquellos que tengan más dificultades. Y por lo tanto, y son distritos que tienen hasta 400.000 habitantes, o sea, son pequeños municipios en términos de escala, de dimensión y de complejidad de la problemática. Por lo tanto, ese criterio, ¿no es cierto?, para saltar a Santa Cruz, porque somos los que, ¿cómo era? Gringos y hablamos inglés, blancos y hablamos inglés, y no tenemos problemas porque aquí somos ricos y todos somos oligarcas y terratenientes y bla, bla, bla. Toda esa caricatura ha ido permeando, ¿no? Y ha ido haciendo desaparecer nuestros graves índices de desigualdad, de segregación socioespacial, y problemas, y aquí entro a lo que me mencionaba, problemas gravísimos asociados a las tasas de inmigración y de urbanización, ¿no? Es decir, los problemas derivados de la vida en ciudad. Santa Cruz de la Sierra ha estado por muchos años dentro de las 15 ciudades que crecen más rápido en el mundo. Esta ciudad, esta Santa Cruz de la Sierra, que no tiene alcantarillado en todo el municipio, crece más rápido que 130 ciudades del mundo, ¿no? Y ese es un gravísimo problema que antes, hasta hace poco, y en toda la historia que nos ha hecho Margarita Salinas, me ha gustado comprobar que hemos tenido desde las, no sé si ONGs, si calificamos todos como ONGs, pero desde la sociedad civil, hemos tenido que inventar, obviamente mirando las experiencias del resto del mundo, pero hemos tenido que inventar nuevas soluciones para problemas no tradicionales, por lo menos en las áreas de la cooperación o de la investigación, etcétera, etcétera. Santa Cruz de la Sierra además tiene la particularidad de que, además de este proceso de urbanización tan violento, ¿no es cierto?, violento en el sentido de acelerado, rápido, y que nos agarra siempre en pañales. Es decir, nunca hemos estado listos para las tasas de inmigración del resto de las provincias de Santa Cruz, del resto del país y del exterior, ¿no? Crecemos mucho más rápido que lo que nos organizamos. Eso nos ha dado, nos ha traído nuevos problemas. También potencialidades, obviamente, pero nos ha traído nuevos problemas que no estaban en las agendas de las ONGs, ¿no? Si bien algunos están conectados, pero tienen nuevas facetas. Es muy distinta la pobreza en un cinturón urbano que la pobreza rural. Son muy distintos los problemas de adicciones en la ruralidad o en ciudades intermedias que en una urbe con índices de violencia sexual, de marginalidad, etcétera, son distintos. Los ritmos son distintos. Es muy problema los temas de vivienda, de servicios.
en fin, adquieren otros matices y por lo menos en el caso nuestro lo que hicimos fue tratar de ver qué había pasado en otras ciudades del mundo en las que la violencia como indicador, alerta de problemas de convivencia estaba exacerbado, ¿no? Que es el camino un poco que estamos siguiendo en Santa Cruz. Y hemos descubierto, obviamente estoy hablando de hace 15 años, hemos descubierto todo el tema de la cultura urbana, la cultura ciudadana, como un gran, una gran esfera que como Latinoamérica, como el tercer mundo siempre éramos tan pobres, no nos considerábamos urbanos. Sin embargo, una urbe no tiene por qué ser rica para ser considerada urbe y los problemas, digamos, que nosotros hemos identificado no son sofisticaciones del primer mundo, que era un poco la impresión, ¿no? Se habla de ciudades, ay, esas cosas son de allá del norte, cuando las ciudades en el sur tienden a megapolizarse con más dificultades, tienden a segregar con mayor fuerza, es decir, somos caldos de cultivo de un montón de potencialidades, obviamente, pero de un montón de problemas, ¿no? Que se alimentan de los problemas que traemos los bolivianos desde nuestras pobrezas rurales, por ejemplo, ¿cierto? Al querer cambiar nuestra pobreza rural por el mundo conectado, globalizado, con acceso a educación, etcétera, etcétera, llega la gente a las ciudades, ¿no es cierto?, a engorrozar estos cordones de pobreza, no logra acceder a lo que quería acceder y hace más complicadas las cosas para ellos mismos y para todos los demás. Es decir, no estamos sabiendo combinar, ¿no?, estos temas. Nosotros descubrimos, y aquí quiero hacer una diferenciación también interesante de por qué en Santa Cruz estamos construyendo una realidad que no logramos conectar. Cuando, por ejemplo, nosotros entendimos o asumimos el rol o el problema de urbano y de formación ciudadana como estrategia para encarar temas de derechos, obviamente llegamos al profesor Antanas Mockus, ¿no es cierto?, exalcalde de Bogotá, que trabajó todo este tema de educación ciudadana y sus estrategias distintas y qué sé yo. Empezamos a estudiarlo y nos pusimos en contacto con él, empezamos a ver las formas de hacer avanzar esto desde la sociedad civil, que es muy distinto a cómo lo hizo él. Él lo hizo desde el gobierno de la ciudad de Bogotá, ¿no? Fuimos incluso a La Paz. La Paz, el gobierno municipal de La Paz comenzó con educación ciudadana hace 15 años también. Lo llevaron a Mockus, nosotros fuimos a Santa Cruz como civiles, porque no hubo nadie en Santa Cruz a que le interese apoyar esto. Estudiamos el asunto, qué sé yo, y empezamos a construir un proyecto desde la sociedad civil, desde el CEDURE, desde el programa de formación ciudadana, que va en paralelo. Fue muy interesante esto, a lo que ocurrió de la ciudad de La Paz, solo que la ciudad de La Paz lo hizo, igual que Bogotá, desde el gobierno municipal. Hicieron su dirección de cultura ciudadana y siguen trabajando sus cebras, etcétera, etcétera. Y efectivamente, nosotros desarrollamos en todo este año un índice de cultura ciudadana y lo medimos en las 3 ciudades del eje, y lo que uno sospecha está a la vista. O sea, perdón, lo que uno sospecha y tiene a la vista está en los números. Es decir, si bien los paseños se quejan muchísimo de La Paz y de cómo viven y de todo, sus índices de cultura ciudadana claramente superan los índices de cultura ciudadana de Santa Cruz, por mucho y no por tanto de los de Cochabamba. Es algo que uno percibe, por ejemplo, en la limpieza de las calles. Es así de evidente. Y ahí es donde uno ve, claro, las cosas cuando tienen una sostenibilidad, ¿no es cierto? En este caso, la gestión municipal tuvo sostenido ese interés por trabajar en la cultura ciudadana y además hizo ciertos contactos trabajó con la sociedad civil. Eso va moviendo los indicadores de una manera más o menos coherente, ¿no?, y sostenida. Cuando el trabajo se hace desde la sociedad civil, si bien tiene mucho más dinamismo, nosotros no tenemos burocracias, ¿no?, como tiene un gobierno municipal, y podemos abrevar de todos lados porque tampoco tenemos condicionamientos políticos, ¿no? Podemos tomar ideas de todas partes, podemos experimentarlas con programas pilotos sin que nadie nos tire al agua si es que alguno falla, ¿no es cierto? Y podemos más bien podemos hacer los experimentos que los gobiernos generalmente o no se animan o no pueden hacer por ser muy pesados, ¿no? Ahora, obviamente la desventaja es que
no podemos sostener por mucho tiempo. Básicamente todo lo que hacemos desde la sociedad civil acá es piloto, por más que no esté diseñado así. Ya poco a poco hemos aprendido a plantearlo siempre como cosas pilotos. Son todos pilotos y esperamos que el Estado nos lo robe. Aquí con el gobierno municipal tenemos una relación, como dicen los millennials, tóxica. Ya tenemos una relación muy tóxica con el gobierno municipal y nuestro mayor logro ahora es que el gobierno municipal nos robe proyectos o proyectos que hemos presentado como pilotos, los hemos abierto el proceso, cómo se hacen, cómo se desarrollan, nuestros resultados, nuestro método, lo ponemos a disposición y después aparece ¡tarán! Sin mencionar obviamente la fuente, aparecen como pequeños pilotos municipales, algunos funcionan, otros no, etc. Esa manera bastante perversa de relacionarnos con el municipio es como hemos logrado producir incidencia y que algunos de nuestros proyectos realmente persistan y tengan, en algunos casos, algo de sostenibilidad. Esa es una dificultad no menor. Entonces, yo lo que quiero poner un poco sobre la mesa es aportar con esta nuestra dificultad desde Santa Cruz, que es que no estamos, o sea, se nos ha ido condicionando, se nos ha ido volviendo a dejar en las periferias respecto del mundo, ¿no? Y se ha centralizado de nuevo. Si La Paz no considera que esta convocatoria o cual otra no tiene que llegar a Santa Cruz, entonces simplemente no llega, ¿no? Y las convocatorias que supuestamente son generales y todo, muchas veces se están quedando allá, porque se nos ve como la caricatura, que en muchos casos nosotros mismos hemos contribuido a construir, ¿no? De que estamos aquí muy bien y que somos todos ricos, y por lo tanto esas cosas llévenlas al altiplano. En realidad tenemos dificultades gigantescas, ¿no es cierto?, enormes, que no estamos pudiendo manejar, que obviamente nuestro Estado local ni regional no está pudiendo manejar, y que bien nos vendría a muchas de estas organizaciones de la sociedad civil, muchas con enormes capacidades, pero que prácticamente no existen en la discusión, en la conversación pública, cotidiana. Vos no ves en los periódicos de la ciudad qué ha resultado de la investigación de ADCOM, no sabes qué ha pasado con la gente que está trabajando, con los artesanos del metal, no sé qué, no sabes qué está pasando con las personas en situación de calle, no sabes qué pasa, es decir, es un submundo, ¿no es cierto?, que no está logrando nutrir el debate público. Entonces, para ir redondeando, mi aporte, digamos, quisiera que sea que en Santa Cruz tenemos una mirada complementaria a la visión más tradicional de las ONGs del país. Tenemos la dificultad, que estoy seguro que no es exclusiva nuestra, de que se está mirando todo a través del lente de la capital, o sea que obviamente en este país tan diverso no es suficiente. Y en tercer lugar, creo que en Santa Cruz tenemos mucho que aportar, y no hablo solo obviamente de nosotros, sino de otras ONGs semi-invisibilizadas, sobre el tema de cultura urbana. Cultura urbana hoy engloba muchísimas de las otras problemáticas, porque como tú decías, estamos tendiendo, y esto no solo el país, toda Latinoamérica tiende a 80% a urbanizarse, a abandonar el campo, y todos nos estamos encontrando en las ciudades. Por lo tanto, la convivencia urbana, la convivencia en la ciudad, el acceso a los derechos, a la educación formal, no formal, a la información veraz y oportuna, y a la participación en los asuntos públicos, sobre todo, o sea, partiendo de lo pequeño hacia lo más grande, son medulares. Es decir, sin desmedro del trabajo que se haga en el campo, en el país, hay que tomar en cuenta esta tendencia y hay que tomar grandemente en cuenta el hecho de que en las megaciudades, en particular en Santa Cruz de la Sierra, que no para de crecer, nos estamos encontrando todos. Estamos todo el país acá y todos estamos trayendo nuestros problemas. Si logramos entender las maneras de cómo podemos contribuir a resolver esos problemas, no vamos a resolver solo el problema de Santa Cruz de la Sierra, vamos a hacer un aporte conceptual, metodológico y también concreto y humano a los problemas del país. Un poco que nos compartas tu mirada desde, obviamente, tu especialización, tus intereses, también tus lecturas. Y para eso sí quisiera poner en la mesa y sobre eso preguntarte o pedirte un poco tu mirada. Para eso,
en varias oportunidades y conversaciones que hemos tenido contigo, una constatación fue y es que la relación de las organizaciones indígenas, en este caso, y también campesinas, con las ONGs, con el mundo de las ONGs, ha sido y es una relación histórica, ¿no? En todo el contexto boliviano, y principalmente en las áreas rurales, principalmente, no únicamente, ¿no? Y su aporte es importante, ha sido fuerte, es fuerte. Sin embargo, la gente de las áreas rurales ha empezado a moverse, se ha empezado a conectar, ¿sí? Ha eliminado barreras. La barrera de lo rural y lo urbano es una barrera, creo que está más en la cabeza que en la realidad misma, ¿no? Hay una conexión, un flujo impresionante, incluso la barrera de lo local y lo global. De hecho, si uno va acá a darse una vuelta por la Lois Salmón y por todos estos lugares, va a encontrar hay ofertas de cursos de chino mandarín, porque son estas grandes comunidades que han empezado a moverse en lo global y cuyo imaginario ha cambiado. Entonces están haciendo negocios con la China, están construyendo piezas de arte combinando el aymara con el hip hop. Es decir, hay un proceso también de transformación. En ese marco, ¿cuál crees que ha sido, desde tu perspectiva, el rol de las ONGs en este proceso de transformación? Y si desde las ONGs se está acompañando toda esta transformación que hace más complejo, pero más rico, esta idea de la cosmovisión de lo indígena, o hay puntos que tú crees que son desafíos para el rol de las ONGs en esta temática. Gracias, Carlos. Bien, en primer lugar, muy agradecido por la oportunidad y pues antes de seguir, tengo un problema técnico con mi celular, entonces la pantalla se apaga y yo ya no voy a aparecer, lamentablemente. Les pido mis disculpas, pero yo voy a seguir hablando. Bueno, decía, muchas gracias por la oportunidad. De entrada, algo para mí importante es que yo, digamos, tengo una relación muy externa, no soy alguien que sepa mucho de lo que hacen las ONGs, cómo funciona todo ello. Yo vengo más bien de una experiencia en la que, no sé, a mí me dio la impresión de enterarme que existían ONGs. Así que un poco lo que voy a decir, para que se entienda, voy a empezar haciéndolo un poco contando mi experiencia y después puntualizando algunos aspectos que me parecen como que problemáticos y que pueden plantearse además a partir de ellos algunos desafíos que pueden ser, digamos, encarados. En primer lugar, yo creo que algo que para mí, digamos, para mí es muy evidente, pero tal vez a muchas personas no lo sea, y más aún si trabajan en ONGs, ¿no? Yo la verdad me enteré que existían ONGs más o menos en el año 2009, 10. Yo había empezado a problematizarme los temas identitarios desde el año 2000, 2003, con fuerza, y bueno, yo era pandillero, bueno, consumíamos alcohol, había problemas, digamos, de jóvenes que se hacían padres de muy temprana edad, había problemas de muchachos amigos que habían muerto apuñalados. Y bueno, vengo de un mundo, digamos, suburbano, una villa de la ciudad de La Paz. Y en ese proceso me problematicé lo identitario, estaba ahí Felipe Quispe, se dio la guerra del gas. Y bueno, empecé a conocer un mundo que para mí era muy extraño, ¿no? Que había debates intelectuales, que había libros, ingresé a la universidad. Pero fue que después que me enteré que existían ONGs, porque en todo ese proceso yo me dediqué al activismo, de 2003 y hasta el presente, ¿no? Y de verdad yo no sabía, no tenía idea ni siquiera lo que significaba ONGs. Yo quiero ser muy honesto, yo no tenía idea lo que significaba. Me empecé a enterar porque recuerdo que en 2008 se dieron bastantes expresiones de racismo, 2007, 2008, y ya después vi algunas ONGs haciendo actividades sobre racismo. Y para mí era problemático porque, por ejemplo, venían a la casera donde yo estaba, hacían una especie de feria, y nos mostraban la diversidad de los pueblos, y todos los pueblos, su diversidad se expresaba con, digamos, ropas tradicionales, música autóctona, y para mí era problemático porque no eran eso ni mis papás, ni mis mamás, ni mis abuelos, no eran eso, era una imagen muy folclórica de lo indígena, y ese fue, digamos, mis contactos iniciales con lo que hacían las ONGs, una idea muy estereotipada de lo que era indígena, insisto, de una cuestión muy externa, como público, como alguien que no tiene idea cómo se definiría eso, cómo funciona internamente.
Yo no tenía idea. Pero al mismo tiempo, esos temas sobre los que nos estaban hablando, esas instituciones, nosotros los trabajábamos, desde luego, desde otro punto de vista, porque yo trabajaba con otros jóvenes, otros muchachos jóvenes en ese tiempo, y nosotros, por ejemplo, hacíamos viajes, hacíamos charlas, seminarios, y bueno, primero, en la universidad nadie nos apoyaba sobre los temas que nosotros trabajábamos. Y esa era la única referencia de donde podíamos nosotros obtener algún tipo de apoyo, la universidad. Y bueno, nosotros nos sosteníamos haciendo viajes, seminarios, vendiendo libros, exponiendo. Nos faltaba algún dirigente en algún lugar que nos ofrecía al lugar para quedarnos, comida. Salíamos a las plazas, hacíamos debates públicos, etcétera. Pero en esa experiencia, insisto, yo no conocí lo que hacían los ONGs. Fue en una actividad que si mal no recuerdo, se desarrolló en el año 2012 y me invitaron a exponer en una actividad del periódico Pucara, que era en el MUSEV, y que, bueno, expuse ahí un muchacho que trabajaba en una fundación, ya no existe, la Fundación Multipartidaria, me conoció ahí, le gustó mi exposición y me invitó a esas charlas. Fue ahí donde empecé fue como la entrada para estar en varios espacios organizados por ONGs. Fue, digamos, un accidente. El muchacho estaba ahí de casualidad, me comentó que me escuchó y le gustó y me invitó a unas actividades que eran de debate sobre participación de jóvenes en política, etcétera, etcétera. Y, insisto, muy francamente, lo que más me gustó de esos eventos, que pues, nos invitaban a viajar. Para mí era algo raro, te invitan, te pagan los pasajes para viajar, era muy extraño, ¿no? Y además te daban buffet de desayuno, de almuerzo, era para mí increíble. Yo estoy acostumbrado a tomar café y pan de desayuno, algo bastante, digamos, humilde de comida, huevo, fideos, huevos, papa, y bueno. Y estar en esas actividades para mí fue sorprendente, fue lo que más destaco, honestamente, de esas actividades, porque a partir de ese contacto me invitaron a otras actividades de otras fundaciones, no simplemente en la Fundación Multipartidaria. Y lo que menos, digamos, lo que traigo así como un sabor agridulce, no más desagradable de esa experiencia es que las personas que participaban tenían muy poco nivel, los jóvenes. Yo venía a los debates en la calle, y en la calle yo pude identificar un montón de muchachos que leían, se preparaban, debatían, tenían mucha lucidez, uno podía estar en contra de ellos, no, pero se lo tomaban bien en serio. Y en esos eventos en los que me habían invitado, que había jóvenes de Santa Cruz, de distintos departamentos, muy pocos eran los que asumían algo, digamos, su participación en esos espacios de manera seria. Yo las primeras veces que iba, leía porque yo asumía, si los debates que yo tengo en las plazas, en los vías públicas, los debates eran fuertes y uno leía, en estos debates organizados por instituciones la cosa debe ser mucho más seria. Y no, era todo lo contrario, era una decepción. Claro, los muchachos se conocían además por otras cosas, compartían unas copas, pero no era, digamos, lo central, no era aquello por lo que nos invitaban. Por ejemplo, debatir sobre la participación de los jóvenes en la construcción del Estado plurinacional. No había mucha argumentación al respecto. Entonces esa fue otra experiencia que me hacía ver, hasta el día de hoy tengo la imagen de que no era tan importante para muchas instituciones realmente cumplir con el objetivo de la actividad, sino llenar cupos, ¿no? Se planificaba que iban a entrar, no sé, 50 jóvenes iban a viajar y había que distribuir un cierto número por departamento, había que ver, digamos, quiénes podían llenar esos cupos, sin importar si había o no calidad en esa participación. Desde luego, muchos eran delegados de organizaciones políticas y uno igual puede cuestionar cómo eran delegados en esas organizaciones, si alguna vez en las organizaciones políticas les interesa que los jóvenes tengan ahí un nivel o hay unos ciertos mecanismos de favorecimiento para que alguien vaya a viajar, simplemente porque es un viaje de joda, ¿no? Yo por lo menos así vi entre los muchachos, era un viaje de joda lo que se hacía ahí, insisto, salvo algunas excepciones. Bueno, esas fueron mis experiencias generales, y en ese proceso también conocí a grupos de jóvenes que hacían algunas actividades, que me llamaban la atención a mí, que conseguían un respaldo muy fácil, ¿no? Siempre comentaban, bueno, hay que prestar tal informe de esto. Me llamaba la atención eso, porque cuando yo buscaba algún apoyo para las cosas que hacíamos con los muchachos de los que yo era parte, a nosotros siempre nos preocupó el ser, y nosotros usamos el término indio, el ser indios en las ciudades. Y era, digamos, algo que no llamaba la atención, no les preocupaba, y siempre, y honestamente, eran puertas cerradas. A mí me llamó la atención. Por eso también yo desarrollé una especie de distancia sobre lo que hacen los ONGs, porque primero no me llamó la atención mucho lo que hacían, pero por otra parte notaba que no era muy fácil, no era fácil, francamente nunca tuvimos ningún tipo de apertura a la hora de querer hacer algo, porque como yo iba a esas actividades, los muchachos de mi grupo me decían, pero si tú estás yendo, ¿por qué no haces un vínculo, qué hablas esto? Y bueno, era lógico, debía tratar de hacer algo.
pero no se dio. Entonces, bueno, eso en primer lugar, ese es un poco mi acercamiento muy en general sobre eso. Pero ya pasando a cosas un poco más específicas, cosas que puedo yo, digamos, ver como problemáticas, pues uno, que insisto, desde esa relación muy de afuera, muy solo con algunos funcionarios, etcétera. Uno, a mí me ha dado la impresión, en toda esa experiencia, que ojo, quiero resaltar esto, respecto a problemas considerados como de indígenas, que es los temas que yo he trabajado. Claro, no en el mismo enfoque. Yo, de hecho, cuestiono mucho cómo se enfoca lo indígena desde distintas instituciones, organismos no gubernamentales. Pero bueno, respecto a eso, por ejemplo, a mí me dio la impresión de que para muchos funcionarios, digamos, el llevar adelante esos proyectos era una cuestión, me lo dijeron, de algo tenemos que ganar plata. ¿Y respecto a qué venía esa frase? ¿No? Promovían una serie de actividades respecto a lo indígena que para mí eran bastante más imagen hollywoodense de lo que era el indígena, una imagen más para turistas, para atraer un público extranjero, donde lo indígena era algo casi mágico, tenía un mundo muy ajeno digamos, a los problemas terrenales, etcétera, etcétera. Y bueno, yo siempre con algunos de esos funcionarios, en algunos espacios que chocábamos, yo era un provocador, discutía, le ponía un contraejemplo de lo que me decía, pero esto no, esto también pasa en el campo, esto pasa también en la ciudad, y bla, 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 ¿no? Y yo venía de los debates callejeros, entonces yo era muy bueno para discutir. Y entonces al final terminaba vinculando a algunas de estas personas y unas respuestas a veces con las mismas palabras, pero muy recurrente era, a veces con otras palabras, es que de algo tenemos que ganar plata. Ellos mismos ni siquiera se creían lo que estaban llevando adelante, sino que asumían que era un trabajo. Y aunque no fuera verdad lo que ellos estaban promoviendo, necesitaban llevar el pan de cada día a su casa. Claro, viéndolo fríamente, en algo tenían razón. Entonces, para mí ese es un primer problema. ¿En qué medida aquello que se ha ido promoviendo respecto al indígena, digamos, realmente aterrizó en cosas concretas desde mi punto de vista? Insisto, esa relación muy externa. Yo veo que en muchos funcionarios el problema es más una cuestión de ganarse el pan de cada día. No es tanto aterrizar en unos problemas reales, sino ganarse el pan de cada día. Y eso lo puedo ejemplificar con algo más. Hablando con otras personas que no trabajan en ONGs, pero viven en alguna comunidad, tienen algún vínculo con algún tipo de proyecto, experiencias como estas siempre salen. Que cuando llegan los funcionarios de las ONGs, digamos, los reciben con danzas tradicionales, ropa tradicional, hacen una reunión, hablan de su cosmovisión, su cultura, hacen rituales. Y cuando se van los funcionarios, vuelven a su vida normal. Un ejemplo, yo recuerdo de una persona que creo que ya fue incluso electa diputada en el Alto, un ejemplo hace tiempo, antes de que sea candidata, ella nos contaba con otras personas que tenían ese tipo de reuniones, ¿no? Cuando venían los funcionarios se comportaban de una manera, o sea, de la manera que los funcionarios esperaban que sean los indígenas. Y cuando se iban los funcionarios, bueno, todo volvía a vida normal y tenían que discutir sobre temas muy bien terrenales, como por ejemplo, había que matar 2 pumas porque ponían en riesgo la vida de los niños. No era la armonía con la naturaleza. Bueno, entonces para mí es un primer problema. Un segundo problema con el que yo me he tropezado en esta experiencia externa es ver lo indígena como un problema exclusivamente rural, pero a la vez como una cuestión de diferencia cultural natural. Primero, como si los indígenas fueran seres, digamos, congelados en la historia, que no tuvieran vínculos con el mundo, ¿no? Pero además, como si su cultura fuera una cosa sagrada, una esencia, un racismo, donde ya no se habla de una cuestión biológica de la diferencia de los indígenas, sino su diferencia tendría una naturaleza cultural. Y habría algo que tendría que ser preservado como el mismo medio ambiente. Estos aspectos me llamaron la atención porque, por una parte, se desentendían de lo que pasa con los movimientos constantes que no son contemporáneos. De hecho, digamos, el Estado Maya y el Estado Inca tuvieron ciudades urbanas, urbes, no fueron pueblos, digamos, que podríamos caracterizar como simplemente habitantes de espacios rurales, ¿no? Tuvieron urbes. Pero en lo contemporáneo me llamaba la atención que no aterrizaba con los problemas con la gente con la que yo hablaba. Les decía que desde el 2000, 2005, 2003 yo estuve metiéndome en el activismo y con la gente que hablábamos esto en las calles, además íbamos a ferias, aquí había ferias de los pueblos donde se replicaban estos debates así de forma, digamos, activista. La gente creía en algo, no es que le pagaban, pero vendías unos libros, fotocopias, podías recuperar pasaje, comer algo, etcétera. Con todo eso que se sabe en esos debates, en un tiempo de alta politización, ¿no? Porque veías ese tipo de actividades en distintas ferias del Departamento de La Paz, además de verlos en el Centro de La Paz y en la Ceja del Alto,
uno no encontraba, digamos, asidero respecto, o no encontraba relación en que lo que discutía la gente ahí en las calles y lo que se promovía como lo que era lo indígena, y que estaban defendiendo una cultura, como una esencia cultural. Para mí ese fue otro problema porque implicaba, bueno, entonces, ¿cuál es nuestra situación de quienes vivimos en la ciudad? La gente que mayoritariamente está en la ciudad tiene vínculos con el área rural, reproduce su vida urbana a partir de ciertos vínculos formados en el área rural, los compadrazgos, los ainis en las fiestas, la forma de organizarse los distintos gremios están marcados por prácticas rurales y se reafirman en ciertos espacios como las fiestas, y fiestas que se asumen como identidad boliviana, digamos, el Gran Poder, el tema de la entrada de Oruro, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso se escapa a eso? Entonces, también fue otro problema. Como se presentaba el indígena, no me permitía pensarme a mí, no me permitía pensarme yo como individuo, ni como alguien que tiene una cultura, porque no se parecía en nada a eso. Pero otro aspecto también que fue problemático, lo indígena, cuestión de mayores, era que cuestión de sabios, amautas. Sobre eso puedo contar historias que rayan en los ridículos, de cómo se construyó todo una especie de representación digna de empresas de turismo, más que de lo que hacen la gente en sus pueblos. Para dar un ejemplo muy cortito. Hay muchachas que, por ejemplo, se venden, ¿sí?, étnicamente como amautas para que algunos gringos tomen ayahuasca y se narcoticen. Y uno puede ir a una comunidad, la gente no toma ayahuasca, pero esa es la imagen, ¿no? No quiero decir que eso es lo que hacen estas instituciones, pero lo que me interesa mostrar es cómo se construye una imagen que es más bien vendible para un público externo, pero que no tiene que ver con la vida de la gente considerada indígena. Cosa similar, y en esto era, por ejemplo, el destacar el papel de los mayores. Sin embargo, y eso puede verse incluso en las fotografías, en los eventos, cuando se trata de indígenas, no faltan. Los adultos mayores como indígenas son canas, es ropa tradicional, es el pasado, es lo que está muriendo. Sin embargo, en mi experiencia, 2003, por ejemplo, era un montón de jóvenes en las calles, ahí empezaron a hacer, por ejemplo, rap en Aymara, rock metal en Aymara, estando en las marchas, siendo analistas callejeros, dando, entre comillas, línea, como se dice en el lenguaje popular político, dando línea, y ellos no eran parte de eso. Eso para mí fue muy chocante, ¿no? ¿Cómo es posible que estas personas que son lúcidos, jóvenes, etcétera, no temen? Y más bien se privilegiaba a quienes hacían más bien un espectáculo, un show étnico que es legítimo para ganar dinero, se hace en Cusco, ¿no? El Año Nuevo Inca se hace un espectáculo para turistas y ganan dinero, muchos indígenas por ahí van a vender sus cositas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que no había una relación entre quienes eran los protagonistas de lo indígena respecto a quienes yo vi como protagonistas en las calles. Eso para mí fue muy llamativo. Bueno, para mí todo eso es como muy problemático, ¿no? Yo creo que una cuestión es promover una mirada más amplia sobre lo indígena, más aún en este contexto en el que hemos vivido expresiones de racismo muy fuerte y donde quienes las han protagonizado lo hacen desde las ciudades y quienes las han confrontado asumiendo su condición de diferenciación cultural, asumiendo su etnicidad, lo hacen también desde las ciudades. ¿Cómo hacemos para confrontar el racismo viendo que no es un problema solo de campo y ciudad, dentro de la ciudad, ¿no? Lo que además nos implicaría ver quiénes están construyendo puentes de comunicación entre estos grupos? Pues los indígenas urbanos, que conectan el campo y la ciudad, y se vuelven en ese vínculo, ¿no? Y eso implica romper la idea un poco folclórica y naturalista de la identidad indígena, pero a la vez visibilizar posturas diversas, porque aquí no hay una condición homogénea de lo que es ser indígena y cómo se lo interpreta. Yo creo que si se le pone atención a esos elementos, tal vez se podría construir algo que ayude a que el escenario político que se va configurando vaya sanando ciertas rupturas que hemos tenido en este periodo, ¿no? De identificar como salvajes, incivilizados, etc. Yo creo que hay potenciales ahí. Es lo que puedo decir. Gonzalo, quiero apelar un poco a toda tu trayectoria en una de las ONGs que es parte del proyecto Ciudadanía, y en específico a un aporte que hace Ciudadanía sobre mirar, digamos, con una perspectiva más larga, los cambios o la evolución de la cultura política en el país. Ustedes generan un reporte, cultura democrática, cultura de política en Bolivia, y uno puede acudir a ella para mirar qué es lo que está pasando en términos de las creencias de la sociedad boliviana respecto a la democracia. Hay un aspecto, Gonzalo, que recurrentemente uno puede observar en este estudio que ustedes hacen sistemáticamente, que es
hay fuertes tendencias o fuertes, te digo, patrones de intolerancia en la sociedad boliviana y de anti-institucionalidad, ¿no? Eso, si uno va 10 años, 8 años atrás, lo puede observar, pero ahora también. Y muchas ONGs en el país han intentado y han hecho enormes esfuerzos para tratar de transformar estos, yo llamaría antivalores, ¿no? ¿Cuáles crees tú, ya desde la experiencia de ciudadanía, desde tu experiencia, un poco los aprendizajes respecto a este objetivo que es sumamente importante en la construcción de valores democráticos en Bolivia y el rol, por supuesto, de las ONGs? ¿Dónde crees tú que están los aprendizajes sobre este trabajo que es tan importante, tan necesario para la democracia en Bolivia? Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Quiero expresarles primero que me siento muy contento de participar en esta jornada. Veo que los temas son tan enormemente enriquecedores y variados que es verdaderamente una forma de llevar adelante un aprendizaje un interaprendizaje más bien entre nuestras organizaciones. Yo ahora voy a hacer algo que va a contrastar un poco con esa enorme y muy rica experiencia que nos ha contado Carlos. Y más bien me voy a basar y me voy a centrar en algo que, como decía Martín, Ciudadanía hace desde hace bastante tiempo. Ciudadanía tiene, digamos, como organización, tiene el convencimiento, está convencida de que el conocimiento es enormemente necesario para, digamos, apuntar mejor hacia qué cosa es lo que hay que hacer con la sociedad y con la institucionalidad. Y he mencionado estos dos aspectos justamente porque el recorrido que nosotros tenemos con relación a la generación de conocimiento desde encuestas, desde hace unos 15 años más o menos, desde que hemos nacido como ONG, para nosotros es algo que nos ha servido mucho, no solamente, digamos, para ir definiendo algo de nuestra práctica institucional, porque lo que nosotros generamos no es conocimiento, digamos, académico, aunque no está exento, digamos, de una mirada teórica, pero es más bien un conocimiento que puede ser utilizado o que sea útil para la acción social. Desde ese punto de vista, evidentemente nosotros estamos con una enorme cantidad de información y de años recogiendo, digamos, información acerca de cultura política de la democracia, ¿no? En Bolivia. Y lo que a nosotros nos llama mucho la atención y nosotros queremos hacer y hemos compartido con muchas organizaciones esto, queremos llamar la atención que en Bolivia hay unos fenómenos que son verdaderamente llamativos y que deberían llamar a preocupación. Me refiero, más allá de todo lo que los colegas ya han indicado y han identificado correctamente con relación a qué cosa ha pasado en estos últimos años con el centralismo, con la cooptación, etcétera. Nosotros tenemos datos de que el problema de la desinstitucionalización es un problema muy serio. Y acompañado por la desinstitucionalización justamente de los pilares, digamos, o las instituciones más importantes que garantizarían la democracia en Bolivia, a nosotros pues nos parece que esta tendencia es realmente como para aunar esfuerzos para definir acciones concretas, mejor si son acciones compartidas entre varias organizaciones y contrarrestar de alguna manera estas tendencias.
nuestras encuestas son encuestas de opinión pública, entonces es la percepción que tiene la ciudadanía o las personas, digamos, con relación a los problemas en el país. Yo me voy a concentrar en darles algunos datos y voy a también llegar al punto que Martín ha sugerido. Pero, por ejemplo, con relación a las instituciones básicas de la democracia, hay una caída desde el año 2010 respecto a la confianza en los tribunales, que es, todos más o menos lo hemos escuchado, ¿no? No hay confianza en el sistema judicial, pero cuando uno ve la fuerza que tiene y la persistencia que tiene desde hace alrededor de unos 10 años esta caída de la confianza en los tribunales, uno no tiene nada más que decir si la democracia o si en democracia algo que es fundamental es la garantía de los derechos, ¿no? Es la garantía de quienes no están, digamos, en el poder, es la garantía del derecho de los más débiles de alguna forma. Entonces, esa caída en la confianza en los tribunales es algo que directamente influye en la confianza y en el apoyo al sistema democrático. Junto a eso, hay también una caída persistente en la creencia de que los derechos básicos son protegidos. Esto puede deberse, digamos, a que hay una creciente expectativa por el cumplimiento o la exigibilidad de derechos que digamos, han aumentado de una manera enorme con relación a un catálogo de derechos que, por supuesto, como catálogo de derechos es formidable, es un paso probablemente hacia adelante, pero con relación a la garantía para el cumplimiento de tales derechos estamos bastante malucos, digamos, ¿no? Básicamente podemos imaginarnos, o yo pondría ese ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? En este tiempo de pandemia nosotros hemos podido perfectamente, digamos, tener la experiencia de que la salud es algo que no necesariamente el Estado haya olvidado, pero no ha podido enfrentar en toda una cantidad de años hacia atrás de una manera relativamente efectiva. Entonces, todo esto estos datos que les paso, que son unos datos básicos que resultan de un seguimiento de hace alrededor de unos 15 años o 14 años con relación a este tipo de apreciación de las personas. Evidentemente, la tolerancia en Bolivia tampoco es uno de nuestros fuertes, ¿no? La tolerancia en Bolivia es dentro en el conjunto de Latinoamérica es probablemente uno de los índices más bajos junto a algunos otros países que en este momento no los tengo en mente, pero es uno de los más bajos. De la misma manera que la tolerancia, hay un dato que es nuevamente inquietante y es el dato de que la confianza en Bolivia, y me refiero a la confianza tanto en las instituciones, que de alguna manera lo expresaba hace un momento, como en la confianza interpersonal, es decir, la manera como se confía en gente extraña o en gente que no es necesariamente del círculo familiar, sino en vecinos, en gente extraña, digamos, a nuestro círculo, es enormemente baja, Entonces, si vemos que la confianza es nuevamente uno de los pilares básicos de poder impulsar una interacción entre diferentes grupos sociales con objetivos, digamos, que ya se han expresado también en esta reunión, unos objetivos que vayan dirigidos hacia un bien común o que vayan hacia intereses que son compartidos. Este indicador de desconfianza alta que hay en Bolivia es enormemente
llamativo y, por supuesto, preocupante. Pero al mismo tiempo, hay teorías que dicen, claro, si hay mayor confianza, entonces debería esto favorecer de alguna manera el reforzamiento del tejido social a través del capital social, ¿no? Capital social que, para decirlo de una manera muy sencilla y directa, sería la capacidad, digamos, de asociarse justamente con, en torno a objetivos comunes. Y el asociacionismo en Bolivia es enormemente alto, ¿ya? Es más bien uno de los, corresponde a uno de los índices más elevados también en toda América Latina, pero la confianza es enormemente baja. Y eso de alguna forma contradice lo que se dice en la teoría, ¿ya? Que deberían ir de alguna manera relacionados positivamente. Entonces uno se pregunta, ¿todo este asociacionismo más bien trata de convertirse en una forma de participación para que no nos engañen de alguna forma? ¿No? Es un interrogante, no hemos ido a escudriñar demasiado en eso hasta ahora, pero es un interrogante. En una sociedad donde hay muchas contradicciones, hay enormes déficits de alguna manera en la institucionalidad estatal, para nosotros, digamos, es algo que es enormemente importante de tomar en cuenta y de enfrentar. Enfrentar esto para nosotros es, digamos, una tarea desde la ciudadanía, desde la sociedad. No porque solamente desde la sociedad se pueda avanzar un poco en esto, pero nuestra opción es esa, ¿no? Porque el Estado también juega un rol enormemente importante. Pero nuestra opción es esta, ¿no? Ver de qué manera la ciudadanía, a través de acciones ciudadanas, a través de actos ciudadanos, a través de educación, puede ir avanzando y puede ir consolidando, más o menos de la manera como nuestro amigo José Prat de Santa Cruz nos relataba, ¿no? A nosotros en el último tiempo nos ha parecido que, y más todavía esto se ha confirmado con relación a la crisis de la pandemia, que hay una interacción o que no es una postulación nuestra solamente, pero de varios pensadores o de varias pensadoras también feministas, que hay una interacción entre la dimensión del cuidado y la democracia, ¿ya? Entonces, el cuidado en el sentido de esa visión fundamental de que el ser humano no es un ser necesariamente autónomo, sino más bien es un ser vulnerable, que nosotros nos enfrentamos a la vulnerabilidad cotidianamente desde que nacemos hasta que nos vamos a este mundo. Esa vulnerabilidad nosotros lo hemos visto mucho más rudamente en estos meses de pandemia, porque teníamos de alguna manera la confianza en que todo el desarrollo tecnológico y toda esta globalización, digamos, que nos ha permitido enormes logros con relación a la salud, a la comunicación, en fin, de alguna manera era algo que estaba descartado, pero hemos visto con toda claridad que la vulnerabilidad está aquí, que todo se vuelve contingente. ¿Y de qué manera se relaciona vulnerabilidad con democracia? ¿De qué manera, o más bien cuidado, digamos, con democracia? Nosotros sabemos que digamos, las tareas de cuidado son unas tareas enormemente y desigualmente distribuidas en la sociedad, ¿no? Mientras los hombres están permanentemente con una irresponsabilidad que es parte de sus privilegios, las mujeres hacen un servicio obligatorio, digamos, en el seno de sus familias en las tareas de cuidado. Desde ese momento, digamos, hay
una llamada de atención con relación no solamente al asunto de responsabilidad y corresponsabilidad, sino también al asunto de la democratización de los cuidados. Y esta democratización de los cuidados no quiero yo reflejarla estrictamente en el ámbito, digamos, si quieren, privado, que sabemos que de privado tiene una cierta, es también público de alguna forma, ¿no? Pero lo que nosotros creemos que hay no solamente una democratización en el seno de del ámbito privado, sino también una democratización pues en el ámbito público, por supuesto. Entonces, ese es un trabajo realmente importante y un poco, no sé, si ustedes ven inicialmente parece no estar de acuerdo a todo lo que normalmente se debate en Bolivia, ¿no? Se debate sobre la Nacional Popular, se debate sobre la izquierda, se debate sobre el Estado plurinacional, en fin, ¿no? Y entonces de pronto que hayan unas voces que dicen, ¿saben qué cosa? El ser humano es frágil, es vulnerable y que puede haber una interrelación entre vulnerabilidad o cuidado y democracia. Resulta un poco extraño, ¿no? Resulta bastante extraño, ¿no? Pero yo pienso que lo que falta de alguna forma o lo que nosotros tenemos que poder, digo nosotros como organizaciones que estamos bastante dedicados a reflexionar cuestiones en la sociedad, deberíamos tener el coraje de llevarlo al debate público. Para nosotros, digamos, el asunto no está centrado en justamente apreciar un poco la dimensión de la vida, ¿ya? Y con esto no hago referencia solamente con relación a la vida de nuestra familia, de nuestra progenie, ni nada de eso, sino a la vida del planeta mismo. Entonces ahí está relacionado con todo este asunto que para nosotros también es una enorme preocupación y desafío, que es la situación ambiental en todas las ciudades de Bolivia, particularmente en las del eje. Y entonces esto se relaciona directamente con también una dimensión del cuidado y del cuidado de la vida. Entonces, ¿cuáles son los desafíos en este momento en que decimos, miren, la pandemia nos ha llevado a tal punto en que nosotros deberíamos reflexionar de qué manera nos planteamos la vida hacia adelante, ¿ah? La pospandemia va a ser hacer lo mismo con tapaboca, ¿no? O sea, todos hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero con tapaboca. ¿Qué quiero decir lo mismo? No tenemos en cuenta la responsabilidad a un nivel que ya es enormemente necesario, no solamente en el sentido de pensar, sino en el sentido de practicar. También tenemos, digamos, un abandono total con relación a los niveles de consumo que nosotros pensamos que es algo como un derecho. Nos han vendido durante muchos años que la demanda es esencial para la economía, pero sin decirnos qué tipo de demanda. Bueno, lo que yo finalmente, a partir de datos que nosotros recolectamos y a partir de los cuales no solamente presentamos resultados, sino reflexionamos, datos que tienen que ver justamente con esto de cultura política de la democracia. También tenemos una línea muy importante que hemos iniciado con relación a valores en la sociedad. Estamos iniciando también, o ya hemos iniciado, encuestas acerca de cultura ambiental, porque nos interesa muchísimo cada vez más el tema ambiental. Entonces, a partir de toda esa cantidad de datos y de análisis que hemos podido llevar adelante, hemos identificado que hay problemas muy serios en nuestra sociedad y que, puesto que parecería, y eso no es solamente un fenómeno que se da en Bolivia, sino pienso que a nivel mundial, pensemos solamente en
en el ejemplo estadounidense, que los políticos no están apostando a los verdaderos problemas, digamos, o a solucionar los problemas de la gente, de la sociedad, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tratamos de reflexionar y plantear algunos asuntos que son algo más novedosos y desafiantes, como este que les he expuesto, con relación a la interacción entre cuidado y democracia. Nuevamente, muchísimas gracias. No vamos a hacer acá ninguna conclusión porque estos temas que ustedes han planteado hay que seguirlos afinando, discutiendo, construyendo, y para eso también hay un camino, no solamente en este evento, sino el proyecto está pensado un poco para eso.